Hola hermano, ¿cómo estás? Vamos a iniciar nuestra clase de este día. Clase número 13. Faltaría esta clase y la siguiente semana sería la última clase que vamos a tener de este trimestre, ¿ok? Bueno, vamos a orar y vamos a comenzar. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, oh Dios, por tu cuidado y tu gracia. Gracias, Señor, porque nos tienes bajo tu mano, bajo tu protección. Señor, sin merecerlo. Y gracias porque tenemos esta parte que es la verdad. ¿Qué es la verdad? Tu palabra es la verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir escudriñándola, a amarla, a seguir, Señor, caminando en ella, que es lo que, Señor, eh, nos hace sabios. Lo rogamos, Señor, y te lo pedimos todo. En nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio de la segunda carta a los Corintios. La segunda carta a los Corintios, ya estamos más de la mitad de la carta. Y ahora vamos a iniciar el capítulo número 7. Capítulo 7 de la segunda carta a los romanos. Ok, voy a dar una breve introducción a esta parte, ok. En los primeros capítulos, del capítulo 2 al capítulo 7, versículo 1, que es el que, con el que voy a iniciar, vemos a un Pablo centrándose principalmente en su defensa. Es decir, recuerden que esta sería en sí en orden la tercera carta a los Corintios. Recuerden eso. Hubo una carta anterior a esta que está perdida, que no se ha encontrado, que es la tercera carta, que es la segunda carta a los Corintios. Hablando cronológicamente, ¿ok? En esa carta, Pablo los reprende duramente. Y obviamente en esta carta él se defiende de muchas acusaciones que le han hecho. La mayor parte de la iglesia ya se había arrepentido en respuesta a esa carta. Y Pablo ahora se dirige a la mayoría centrándose más en sus responsabilidades de dicha mayoría como cristianos, ¿ok? O sea, en la primera sección del capítulo 2 al capítulo 6, Pablo era la apologeta, o sea, defensor que defendía la fe. Pero ahora, en el capítulo 7, versículo 2 al capítulo 9, vamos a ver a un Pablo como pastor que amonesta a su rebaño. Y de allí que aunque sus argumentos previos se basaban en gran medida en su legitimidad como apóstol, aquí vamos a ver la legitimidad de la vida de los corintios como creyentes. ¿Okay? Entonces, vamos a iniciar un poco más esta parte, ¿ok? Segunda Corintios capítulo 7, verso 1. Así que hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. A un cristiano que tiene las promesas de Dios, Dios lo llama a una vida apartada. Y estamos siendo santificados para Dios y esto determina una acción continua, pero nuestra santidad debe ser guardada todos los días, hermanos. Es decir, la doctrina de Cristo siempre te va a llevar hacia hacia apartarte de lo que a Dios le desagrada. O sea, generalmente las doctrinas falsas, hermanos, y tú lo puedes ver con la doctrina de la luz del mundo, la doctrina de los testigos de Jehová, la doctrina de los mormones, o sea, generalmente todas esas doctrinas lo que tienen, hermanos, es que siempre te llevan a la inmoralidad. Siempre te van a llevar hacia tu propio deseo, tu propio anhelo personal. Hacia eso te va a llevar. ¿Qué? Entonces, por eso Pablo les dice que, hablando en el capítulo anterior, recordemos que Pablo está hablando de muchas de las cosas de cómo él vivía a comparación de los falsos y que obviamente los falsos habían hablado muchas cosas en contra de él
diciendo que él, si él de verdad fuera apóstol, ¿por qué vive estas cosas, no? Y si él de verdad fuese apóstol, ¿por qué vive las otras cosas? Y si él de verdad fuese apóstol, ¿por qué vive o por qué le ocurre tal XY cosa en su vida, no? O sea, argumentando ese tipo de cosas que pues obviamente son muy humanas, pero no tienen ninguna razón de ser en el punto de vista de Dios, hermano. O sea, el hecho de que alguien no tenga dinero para, no sé, comprarse un coche, o el hecho de que alguien no tenga una casa propia, ¿no? Que está rentando, o el hecho de que alguien tal vez nunca ha tenido un traje de, no sé, de 2,000, 3,000, 10,000 pesos, no quiere decir por eso, hermanos, que pues entonces Dios esté en su contra. O sea, esa es pues un pensamiento pues muy terrenal, hermanos, muy terrenal de muchas personas que así lo manejan. Entonces, siempre por lo regular, los falsos pues van a atacar de esa manera, hermanos, van a atacar lo externo, ¿ok? Entonces, por eso dice Pablo, y vean cómo él se enfoca en cosas que son internas, o sea, son espirituales, y es la santidad. ¿Y cómo es la santidad en el temor de Dios? Ah, bueno, la santidad, hermanos, ¿cómo se mide? Muchos, muchos malamente la miden de una mala manera. ¿Cómo es la mala manera? Según mi opinión. ¿Okay? O sea, yo creo que alguien no es santo porque, no lo sé, porque toma Coca-Cola. ¿No? Y para mí, pues la Coca-Cola es mala. Y obviamente, todo aquel que tome Coca-Cola, pues está en un grave pecado. Bueno, esa es tu opinión. ¿Qué dice la Biblia? Pues la Biblia dice que no contamina lo que entra, sino lo que sale. La Biblia es contundente en eso. Entonces, el hecho de que tú creas que porque alguien come enchiladas y come chilaquiles y come, no sé, muchas cosas, no es santo por eso, bueno, eso es tu manera de ver. ¿Qué dice la Biblia con respecto a ese punto? ¿Okay? Eso es lo que debemos de ver más. Porque lamentablemente, hermanos, muchos así miden la santidad. Miden la santidad porque, o sea, muchos piensan que algunos son muy santos porque van todos los días a la iglesia. Pero no, no es cierto. O sea, recuerden aquella historia de Jesús cuando dice que iba un fariseo y un publicano a los dos a Jerusalén y que ni el publicano no quería ni alzar sus ojos al cielo, ¿no? Porque se sentía indigno, mientras que el fariseo alzaba sus ojos, se comparaba, ¿no? Con el de al lado y diciéndole a Dios, yo, Señor, te doy gracias porque no soy como este, ¿no? Que yo sí soy mejor que él, ¿no? Ese era su punto de vista y le dijo Cristo, de cierto os digo que el publicano descendió santificado, o sea, la santidad, hermanos, no la podemos medir a nuestra manera. Tenemos que medirla en base a las escrituras. Ese es el temor de Dios. Vamos a continuar allí. Continuamos, capítulo 7, versículo número 2. Dice, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Aquí la palabra admitir significa sostenerlos, recibirlos, eh, hallar cabida en. Dice, a nadie hemos agraviado, es decir, hemos sido injustos con ellos. A nadie hemos corrompido, es decir, lo hemos arruinado. ¿Qué es lo que pasa con los falsos? Vean cuántos testimonios luego escuchamos de gente que pues fue arruinada, fue arruinada por los falsos, ¿no? Porque le despojaron, le mintieron, le dijeron que pues, Dios le había puesto para bendecirlo y entonces pues los despojan, ¿no? Totalmente de sus posesiones, de muchas cosas que ellos con tanto esfuerzo han logrado y estos falsos pues de buenas a primeras pues pues hacen las cosas de una mala manera, ¿no? Dice, a nadie hemos engañado, es decir, fíjate, la palabra aquí engañado significa ser codicioso, es decir, abarcar demasiado. Vean que todo casi se enfoca al dinero, se enfoca a lo que tienes. Hermanos, un verdadero pastor no se va a enfocar en lo que tienes, se va a enfocar en lo que eres. Y tú tienes que ser un hijo de Dios, tú tienes que ser un discípulo de Cristo. Eso es lo que tú tienes que ser.
Las posesiones, pues bueno, esas, si, si Dios te las da, pues qué bueno, y si te las quita, pues también qué bueno. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que necesitamos y Dios sabe con qué estamos lidiando, hermanos. Pero un verdadero pastor se va a enfocar en lo que tú eres. Un falso se va a enfocar en lo que tú tienes. ¿Ok? Versículo 3. No lo digo para condenaros, pues yo he dicho antes que estáis en nuestros corazones, para morir y para vivir juntamente. Dice ahí, traducción viviente, no les digo esto para condenarlos. Ya les dije antes que ustedes están en nuestro corazón y que vivimos o morimos junto con ustedes. El reproche de Pablo en contra de las murmuraciones a espaldas de Pablo y se refiere a que no existe una separación entre Pablo y ellos. Porque Pablo dice que no hay rencor en su corazón, sino que más bien están en sus oraciones y en su corazón. ¿Okay? O sea, Pablo lo que le está diciendo, yo no les he hecho eso, o sea, los falsos les han hecho eso, pero no lo estoy diciendo como un reproche, ¿no? O sea, como recordándoles, ¿no? O sea, como que cuando estamos hablando con una persona, ¿no? Y cuando ya no tenemos otra salida, reprochamos algo del pasado, ¿no? Ah, sí, pero tú esto y tú el otro. Bueno, o sea, hermanos, a veces hay lugares y hay tiempos donde se deben decir esas cosas. Pero no se pueden decir esas cosas cuando pues, solamente quieres irte por la tangente. O sea, solamente quieres encontrar una justificación donde no la hay, ¿no? Versículo 4. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Dice, tienen toda mi confianza y estoy muy orgulloso de ustedes. Me han alentado en gran manera y me han hecho feliz a pesar de todas nuestras dificultades. O sea, Pablo habla de un gozo porque están recibiendo la carta, por ello estaba gozoso, porque también ha visto el cambio en ellos y obviamente eso le causa gozo al apóstol, ¿no? A pesar, dice ahí, a pesar de todas las dificultades que habían pasado, o sea, a pesar de que pues había habido malos entendidos, de que habían hablado de él, de que se habían puesto al tú por tú con él, pero lo que le causaba gozo al apóstol era que ellos, aún con todo eso, han respondido en humildad, han respondido en obediencia a la palabra. Versículo 5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos y de dentro temores. Dice traducción viviente, cuando llegamos a Macedonia no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Dice ahí lenguaje actual. Desde que llegamos a la región de Macedonia no hemos descansado. Al contrario, hemos sufrido mucho, hemos luchado contra nuestros enemigos y contra nuestro miedo. Es decir, ¿cuál es la región de Macedonia? Bueno, toda esa parte donde era Corinto, Éfeso, Filipos, Tesalónica. O sea, toda esa parte, cuando ellos llegaron a predicar a toda esa región, pues en algunas ciudades sí los recibieron, hermanos, pero en otras ciudades era el acabose, y una de ellas fue Tesalónica. Tesalónica nada más tuvieron un mes. Otra de ellas fue Filipos. En Filipos los metieron en la cárcel, hermanos. ¿Se acuerdan de aquello cuando dijo Pablo ese versículo famoso de cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Lo dijo en la ciudad de Filipos, cuando los habían metido a la cárcel y que dice que hubo un gran terremoto y de pronto se abrió la cárcel y todas las rejas y entonces dice que cuando vio el carcelero que la cárcel estaba abierta y que tal vez él pensaba que pues se habían escapado, dice que sacó su espada y se iba a matar. Entonces, vean lo que le está diciendo, o sea, que no es solamente en el punto de que, nada, pues es que la iglesia más problemática es Corinto. No, era una de tantas. Había muchos problemas en la predicación del Evangelio por los enemigos y por su miedo, dice ahí, versículo 6. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Dice, pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Aquí la palabra consolar significa llamar cerca o exhortar. Cuando tenemos comunión con Dios somos animados y confortados, hermanos. Pablo tenía conflictos y temor, pero siempre Dios nos está llamando a estar cerca de su presencia. Entonces,
¿Por qué se consoló con la venida de Tito? Bueno, se consoló porque obviamente, hermanos, muchas veces cuando estamos en gran tribulación, pues necesitamos una palabra de aliento de la palabra, ¿ok? O sea, de las escrituras, no solamente que nos digan, ay, pues sí, ay, pobrecito, y yo te apoyo y tienes mi apoyo y te dan una palmadita, ¿no? No, hermanos, también se requiere verdad desde el Evangelio y Pablo era un humano, o sea, no era un superhombre. Pablo era un humano que imagínate, o sea, muchas veces parece como que se junta todo, ¿no? O sea, como que estamos pasando por diferentes adversidades, diferentes eh, eh, diferentes cosas que a veces pues nos dan el bajón, ¿verdad? Bueno, o sea, yo también luego pues luego veo que a veces hay cosas dentro de la iglesia que pues obviamente tú dices, oye, pero ¿qué está pasando, no? O sea, ¿qué está pasando? Porque no es posible que se den este tipo de cosas, no es posible que haya este tipo de pensamientos, de formas de actuar, de conductas, ¿no? Pero hermanos, tenemos que confiar en Dios. Tenemos que tener bien en claro lo que Dios ha dicho. ¿Ok? Seguimos allí. Versículo 7. Y no solo con su venida, sino también con la consolación de con la que Él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se consoló Pablo con Tito? Bueno, pues porque Tito le trajo buenas noticias. ¿Cuáles eran las buenas noticias? Que los corintios habían respondido de una manera favorable. Eso era la consolación que Pablo tenía. O sea que recuerden otra vez, nuevamente lo vuelvo a repetir, esta en el punto cronológico sería la tercera carta a los corintios. Y la segunda carta sería una carta que se llamaba la carta dolorosa, donde Pablo reprendió fuertemente a los corintios. Entonces él estaba como a la expectativa de a ver cómo respondían los corintios y gracias a Dios respondieron de una manera positiva. Eso es lo que está diciendo este pasaje, hermanos. Vean el corazón de un pastor. O sea, el corazón de un pastor es que eh, la predicación haga un efecto en las personas. O sea, cómo es que tú, cuando tú te regocijas tanto, o en mi punto de vista, hermanos, yo me regocijo mucho cuando veo que un cristiano al cual se le ha dedicado tiempo y se le ha dedicado mucha enseñanza, hermanos, responde de una manera favorable. Responde de una manera favorable y responde de una manera en sabiduría. Seguimos ahí. 2 Corintios 7, 8 y 9. Porque aunque os contristé con la carta a la que mencionábamos que está perdida, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis de vuestra parte. ¿Qué quiere decir? Yo entiendo, es como un padre que consuela a su hijo, ¿no? Y que le dice a su hijo, es que cuando tú me pegas, yo siento que tú no me quieres, ¿no? O cuando tú me pegas, yo siento que tú no quieres, no me quieres a mí, o siento que yo no soy tu hijo, ¿no? Y el padre le dice, no, hijo, no, eres mi hijo y por eso lo hago. Y por algún tiempo, sí, el que yo te pegue, el que yo te discipline, pues causa dolor, pero el dolor es necesario. ¿Para qué? Para que tú no te pierdas. Es lo mismo que está pasando aquí con Pablo y con los corintios. Que le está diciendo, hijos míos, si yo entiendo que la disciplina, la reprensión, la exhortación, pues no es muy agradable, ¿verdad? No es muy agradable y que pues obviamente eso causó mucha revuelta dentro de la congregación, pero era necesaria para que ustedes no se pierdan, para que ustedes no se dejen llevar, para que ustedes no se dejen engañar por esos falsos, ¿no? Era necesaria. Seguimos ahí, versículo 10.
Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que, hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza y el arrepentimiento del pecado debe ser conforme al contexto de Dios, hermanos. Y debe ser por medio del Espíritu Santo. Un hombre jamás nos convencerá. A través de la palabra conocemos la voluntad para que su pueblo viva en obediencia. Y cuando viene el arrepentimiento de Jesús hacia la iglesia, no hay absolutamente nada que lamentarse, hermanos. Y está hablando de la comunión con Dios, pero si no tenemos arrepentimiento, el pecado rompe comunión con Dios. Entonces, hermanos, Pablo se refiere que la tristeza según el mundo o la molestia produce culpabilidad, es decir, que si nada más trae una molestia, pero no hay un arrepentimiento, solo trae culpa, pero no una verdadera comunión con Dios. Es decir, hermanos, lo que ocupa más el mundo es el remordimiento. Es el remordimiento, o sea, mucha gente que ay, pues se sienten mal porque ellos fueron X, Y cosa y se sienten mal porque pues son ellos mataron a mucha gente, le emitieron a mucha gente, defraudaron a mucha gente, o sea, y se dan golpes de pecho, ¿no? Se dan golpes de pecho. Ese es la tristeza del mundo. O sea, hay gente que en verdad sabe que es mala, pero eso los está llevando a que se vuelvan unas personas que no hacen nada. O sea, que simplemente se aíslan, tienen un pensamiento de fatalista, un pensamiento de que ya no quieren hacer ni nada de nada. Y esa es una tristeza que los lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque no se arrepienten. Pero, o sea, saben que son malos, pero no se arrepienten. Y muchos de ellos están en la cárcel, hermanos. O sea, en la cárcel ellos dicen, no, ¿saben qué? Yo sé que soy malo. Yo sé que soy malo. Y ya pagué con la sociedad. O sea, pagaron, no sé, 10 años de su vida en la prisión, ¿no? Y salen, y ese mismo delito que cometieron, ese pecado que cometieron, lo sigue persiguiendo. ¿Por qué? Porque la tristeza del mundo produce muerte. Pero la tristeza de Dios produce arrepentimiento, que eso fue lo que pasó con los corintios. Versículo 11. Porque de aquí, he aquí, esto mismo de que hayáis sido contados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Tan solo miren, dice Traducción Viviente, lo que produjo en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Es decir, ¿cómo puedo estar seguro de que esa tristeza que produjo la carta era de Dios? La respuesta es por cómo ellos actuaron después. Ese es el punto que estaba aquí marcando Pablo. El punto es de cómo respondieron después a esa carta. ¿Cómo respondieron? Pues con fervor, con ansiedad, con indignación por las cosas, o sea, indignación hacia las cosas que Pablo marcaba que estaban mal. Y entonces obviamente cuando tú te das cuenta que están mal y que Dios lo condena, pues si tú eres hijo de Dios te vas a indignar, o sea, vas a decir, oye, esto es verdad, o sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues que estemos haciendo esto, ¿no? ¿O cómo es posible que estemos permitiendo esto? Eso es lo que significa indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición por castigar lo malo. O sea, lo que les dije que quitaran, que entregaron a Satanás, que muchas cosas lo hicieron. ¿Por qué? Pues porque esa tristeza viene de Dios y ese arrepentimiento genuino trajo en ustedes esa parte de corregir por lo que estaba mal, ¿no? Lo que estaba mal. Versículo 12. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio,
ni por causa del que lo padeció, sino para que os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Dice ahí, mi propósito entonces no fue escribir acerca de quién causó el daño o quién resultó dañado. Les escribí para que a los ojos de Dios pudiesen comprobar por sí mismos qué tan leales son a nosotros. O sea que les escribí para que ustedes se den cuenta que eh, que de verdad son hijos de Dios. Que de verdad son hijos de Dios. O sea, ¿cuál era el peligro que más se corría si Pablo dejaba a los judaizantes o a todos estos hombres que están haciendo la iglesia? Pues lo mismo que con Gálatas, caer de la gracia, apostatar. Eso era el peligro. Pero ¿qué pasaba? Con esta carta y con la reacción que ellos habían tenido, se daban cuenta que ellos eran hijos de Dios, pero que obviamente se habían dado cuenta de quién era Pablo dentro de la iglesia, y era el instrumento que Dios había ocupado para levantar esa congregación. Versículo 13. Dice ahí, por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. O sea, dice, esto nos ha alentado en gran manera. Traducción viviente. Además de nuestro propio aliento, nos deleitamos particularmente al ver lo feliz que estaba Tito, por la manera en que todos ustedes lo recibieron y lo tranquilizaron. Es decir, pues Pablo, a mí me ha tocado, hermanos, me tocó una vez ir a una congregación que abiertamente estaba en contra del pastor en ese momento. Y me tocó ir y vas a la expectativa. O sea, vas a la expectativa de a ver qué sucede, ¿no? De a ver cómo te reciben, de a ver cómo te hablan, de a ver cómo te miran. Y lamentablemente en esa ocasión, hermanos, no fue como en esta ocasión de Tito. En esta ocasión que a mí me tocó, sí, hermanos, sí se veía el desprecio, se veía el descaro, se veía, o sea, el cómo ver a ese pastor, cómo lo sobajaban, en el sentido de que eh, hablaban de bien de muchos otros, y cuando se trataba de su persona, a él ni lo mencionaban, a él ni lo tomaban en cuenta. Y yo dije, no, en verdad, o sea, qué ingratos, qué posición tan más horripilante de estas personas, ¿no? Pero en el caso de Pablo con los corintios, pues gracias a Dios que los corintios respondieron de una mejor manera, hermanos. O sea, dense cuenta también que a veces las exhortaciones son necesarias, hermanos. Como pastores a veces tenemos que exhortar a la gente, tenemos que decirles que están mal, que eso que están haciendo, pues a Dios no le agrada. Y esperamos, hermanos, con el corazón, que esa gente responda de una manera positiva. Versículo 14. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Traducción viviente. Les dije lo orgulloso que estaba de ustedes, y no me decepcionaron. Siempre les he dicho la verdad, y ahora mi jactancia ante Tito también resultó ser cierta. O sea, él oraba y estaba cierto que los corintios iban a reaccionar de buena manera. Y al ver el informe de Tito, ¿qué pasó? Al ver el informe de Tito, comprobó que el concepto que tenía de la iglesia Pablo no estaba errado ni equivocado. Versículo 15. Y su cariño para con nosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Traducción viviente dice, ahora él se preocupa por ustedes más que nunca cuando recuerda cómo todos lo obedecieron
y cómo lo recibieron con tanto temor y profundo respeto. Aquí la palabra cariño, cariño, significa algo que va desde, que te revuelve las entrañas, eso significa. Es una palabra que habla de afecto, pero que viene de los órganos internos del ser humano. Y que el afecto que tuvieron para con él y Tito, y que recibieron la carta y la recibieron con obediencia y trataron con bienestar y buena solicitud a Tito, los corintios entendieron que aunque era difícil la carta, era Dios quien les estaba hablando y era necesaria una respuesta, la cual fue positiva en este caso. Versículo número 16. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Dice, ahora estoy muy feliz porque tengo plena confianza en ustedes. Es decir, que sé que están madurando, ¿no? Esa es otra parte de la confianza, hermanos. O sea, que tú estás viendo que esas personas están creciendo, que están madurando, que están de verdad caminando conforme a los mandamientos de Dios, hermanos. Y eso es lo que estaba viendo Pablo y por eso se gozaba. Entonces, ¿qué podemos concluir de este capítulo? La exhortación y la disciplina no son cosas fáciles de digerir, pero son cosas que son necesarias a veces. Pablo como buen padre, sintió alivio al ver el rostro de Tito. Su hijo quizás vuelve a casa sano y salvo con noticias con un contratiempo menor o de un accidente insignificante que ha sufrido en el camino, pero en esos momentos el asunto carece de importancia. El amado hijo o la amada hija a quien ellos aman ya está en casa y eso es todo lo que importa. Así fue con Pablo, que amaba a Tito en gran manera y aun si Tito hubiese llevado malas noticias, al menos estaba sano y salvo. Y eso ya eran buenas noticias. Ese fue gran consuelo para Pablo, pero hubo un consuelo más grande y era ver que la iglesia había respondido de una manera positiva a la exhortación divina. Que Dios te bendiga y nos vemos la siguiente clase. Bendiciones.